Queridos hermanos, un feliz sábado para todos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo puedan ser con cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio estar aquí en esta mañana, pues compartiendo la palabra de Dios. Y pues vengo de la iglesia de San Bernardino en California. Los hermanos les envían sus saludos. Y también quiero llevar los saludos de ustedes para el próximo sábado allí a nuestra iglesia local. Hoy vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. En estos minutos me gustaría que todos estén concentrados en sus Biblias. Queremos que tengan sus Biblias a la mano, aunque aquí vamos a ver muchos de los textos que se colocan. Y queremos que aprendamos algo de lo que la palabra de Dios dice. El día 1 de mayo de este año, esta avioneta despegó de las selvas en Colombia. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar en avión por encima de la selva amazónica? No. Cuando ustedes van por el avión, ayer venía yo de California aquí y solamente veía desierto y montañas y piedras y rocas y no se veía nada verde. Ahora cuando usted viaja por el Amazonas, que incluye la parte sur de Colombia, norte de Brasil, parte de Perú, Bolivia y Venezuela, es solamente verde. Yo sé que muchos de ustedes han viajado en avión. Y cuando ustedes viajan en el avión le dan instrucciones cuando sube al avión de que en caso de que el avión llegue a caer, ustedes deben tener un chaleco salvavidas, deben soplar, deben ponerse sus máscaras de oxígeno si hay caída en la presión. Pero sin embargo, cuando usted va sobre la selva amazónica, dice, si el avión se cae, hay un kit de sobrevivencia debajo del asiento para purificar el agua, hay un kit de alimento por unos días hasta que los encuentre. Yo la primera vez que escuché eso dije, wow. Pero finalmente no pasó nada. Sin embargo, esta avioneta, con una familia, una madre con sus 4 hijos y el piloto, salieron huyendo de la violencia en cierta región de Colombia, iban hacia una localidad y atravesando la selva, la avioneta tuvo un desperfecto y cayó. Ahora, cuando la avioneta cae, el piloto muere, la madre queda mal herida, con un bebé de 11 meses, un niño de 4 años, otro de 8 y la mayor tenía 12 años. Y a los pocos días la madre muere y quedan en la selva 4 niños, la mayor de 12 años. ¿Ustedes qué creen que pasaría con esos niños en una selva? Tal vez diríamos, bueno, pues murieron. Pero después, esta es la avioneta ya siniestrada, ya donde cayó. Pero después de un mes, un poco más de un mes de búsqueda, se encontraron estos niños. Estuvieron 40 días en la selva. Recuerden las edades, 12, 13 años, 9, 4 y un bebé de 12 meses. Y todos sobrevivieron. Hermanos, estas son lecciones de sobrevivencia. Algunas veces nosotros pensamos gente adulta puede sobrevivir más fácil, pero estos niños sobrevivieron. Todos estos niños eran de una etnia indígena y lograron de alguna forma saber dónde recoger el agua, qué frutas comer, seguir un chango, un mono para ver dónde estaban los alimentos y sobrevivieron. Y cuando nosotros hablamos de las lecciones que vamos a aprender hoy del desierto, nosotros vamos a ver
que es más fácil sobrevivir tal vez en una selva que en un desierto. Y hubo un pueblo que salió de Egipto y duró vagando por ese desierto muchos años y sin embargo sobrevivió. Y hoy vamos a aprender cómo sobrevivieron. Dice el apóstol Pablo, hablando de ellos: no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Es importante, hermanos, entender algo. Yo quiero que vayamos al principio. A mí, uno de los libros yo creo que más me he leído es el Génesis. Porque siempre que comenzamos el año bíblico, le damos a medias, comenzamos por el Génesis. Y casi todos conocemos muy bien el Génesis. Y en Génesis pues está el principio. Ahí nosotros vamos a ver cuál era el plan original de Dios, como estudiamos anoche. Dice Génesis 1:31 que cuando Dios creó todo, dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí, era bueno en gran manera, era demasiado bueno, podemos decir era excelente. La obra de Dios no tenía ningún defecto. Y leímos ayer que cuando Dios creó al hombre le dio un alimento. Dice que le dio toda planta que da semilla, dijimos que eran cereales. Dice que están sobre toda la tierra todo árbol en que hay fruto, hablamos de todas las frutas, y árboles que dan semilla para comer, que eran todas las nueces. Este fue el plan de Dios originalmente. Y también dijimos que Dios le había dado al hombre la posibilidad de comer del fruto del árbol de la vida. Y este fruto del árbol de la vida simplemente prolongaba la vida. Hoy en día, estudiando genética, se sabe que los cromosomas tienen unos bracitos. Al final de los cromosomas hay unas cubiertas que se conocen como telómeros. Y a medida que esa telomerasa, esos telómeros se van perdiendo, la vida se acorta, porque no hay protección del ADN y comienzan a haber muchos defectos. Y es posible, no estoy diciendo que así lo sea, que este árbol de la vida prolongaba la existencia y mantenía a las personas jóvenes por muchos años. Sin embargo, conocemos la historia. Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del fruto que se les dijo no comerán de él, y pecaron. Por tanto, espinas y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Se les dio ahora a comer plantas del campo debido a su desobediencia. Y con esta dieta, después de la caída, se dice que los hombres vivieron en un promedio 912 años, comiendo cereales, frutas y nueces. Hoy en día decimos, está la dieta paleo, ¿no? Que los cavernícolas salían corriendo atrás de los animales, se agarraban y comían pura proteína y estaban flacos, estaban bien, y eso es lo que se predica hoy. Sin embargo, las Santas Escrituras nos hablan que con una dieta a base de plantas, Adán vivió 930 años, su hijo 912, Enos 905, Cainán 910, Mahalaleel 895, Jared 962, Enoc aún está vivo, Matusalén 969, Lamec 777 y Noé 950 años. Ustedes pueden ver que hubo un promedio de vida cercano a los 1000 años. Imagínense ustedes, si nosotros con 70, 80 años podemos hacer muchas cosas, ¿qué sería una persona que vivía 1000 años casi? Esa inteligencia, esa estatura, esa fuerza, esa energía que ellos tenían, provenía de una dieta que el Señor les dejó aún después del pecado. Pero había una profecía aquí. Se sabe que Enoc
fue profeta. Él profetizó el diluvio. Y el nombre que le puso a su hijo Matusalén significaba: a su muerte descenderán las aguas. Noé duró predicando sobre el diluvio. Mucha gente le creyó, mucha gente no le creyó. Vinieron las aguas, estuvieron sobre la tierra varios meses. Y después sabemos que todo ser viviente pereció, todos los seres que estaban en la faz de la tierra, todas las plantas, todo el alimento. Y ahora, cuando ellos salen del arca, se les da una nueva adición a su alimento. Dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Es interesante. Ayer dijimos que para qué servían las plantas verdes. Bueno, creo que no estaban aquí los que están hoy. Entonces, ¿para qué servían las plantas verdes? ¿O para qué sirven hoy en día? Son las que ayudan ¿a qué? A prolongar la vida sin enfermedad. Son protección cardiovascular. Recuerden eso, todas las plantas verdes, brócoli, y usted nómbrelas, ¿no? Acelgas, espinacas, son muy importantes. Y es interesante que aquí el todo es relativo. Dice que todo lo he dado para que coman. Muchas personas dicen: sí ve, Dios dio todo, entonces podemos comer X, Y, Z y pulpo y alacrán y víbora y bueno, tantos animales que existen. Pero el todo aquí es relativo. ¿Qué quiere decir relativo? Ustedes conocen el texto de Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces me voy a robar un banco porque todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Ese todo es relativo, no es absoluto. Entonces se refiere a todo lo bueno. Y cuando decimos aquí que que todo lo que se mueve, ¿qué era? Había un pero. Dice Génesis 9, 4 y 5 que el Señor le dio unas restricciones a Moisés. Pero, acá hay un pero: carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es interesante. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden comer carne sin sangre? ¿Qué es lo que le da el color rojo a la carne? ¿Cómo hace alguien para comer carne sin sangre? Es interesante, después vamos a hablar de eso. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Recuerden que sangre aquí es sinónimo de vida. Si nosotros cambiamos aquí la palabra vida o la palabra sangre por vida, decimos aquí: porque ciertamente demandaré la vida de vuestras vidas. Esta dieta se dio con el propósito de disminuir la edad. Pero habían esas restricciones, porque recuerden que Noé metió 7 animales limpios, 7 parejas, y simplemente una pareja de animales considerados inmundos. Y estas restricciones, dice aquí, que estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, ninguna grosura, o sea, grasa, y ninguna sangre comeréis. Esto es, hasta el día de hoy, se cumplen estas restricciones dietéticas en el pueblo judío. Levíticos 3:17. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Qué les parece eso que es? Eso es un vaso sanguíneo. Y ustedes ven aquí, esta parte, son los eritrocitos, o lo que son los glóbulos rojos. Y aquí tienen ustedes por dónde deben cruzar esos glóbulos rojos. Y aquí hay algo que se conoce como una placa de ateroma o de grasa. Lo que sucede es que a medida que la persona tiene una mala alimentación, se forman esas capas de ateroma. Se llama aterosclerosis o ateromatosis. Entonces aquí hay un aumento de esa capa
lo que hace que la capa íntima o la parte interna, el lumen de ese vaso sanguíneo, se estreche. ¿Qué sucede si usted tiene una manguera y con agua y usted la aprieta un poquito? El agua sale con más fuerza. Así que para que este flujo pueda seguir, tiene que aumentar la presión. Ustedes van a ver que la persona dice, tengo presión alta. Entonces, ¿por qué? Pueden haber muchas causas, entre estas, una disminución en el lumen vascular, ya sea en venas, arterias, está esta disminución. Y es por eso, yo no voy a leer todos los textos aquí, que en Levíticos 11 se dio la restricción de los animales que ellos podían y no podían comer. Y es interesante porque ellos sabían la restricción. Cualquier animal de pezuña partida, hendida, en mitades y terrumia, sí lo pueden comer. Pueden comer cualquier ave pura. Tenían que hacer distinción entre lo que se podía comer y lo que no podían comer. Habían animales que ellos no comían. Estos chapulines los comían. Es interesante. Y con esas dietas, con esa restricción, ustedes pueden ver que ahora la edad disminuye drásticamente. Vean ustedes que estos patriarcas postdiluvianos casi que vivieron la mitad de sus padres. Ustedes pueden ver aquí a Sem, que fue hijo de Noé. ¿Cuántos años vivió Noé, recuerdan? 150. Mire el hijo, murió a los 600. El nieto, 438. Bisnieto, 433. Tataranieto, 464. Y vamos así llegando hasta abajo. Y ya el papá de Abraham, 148. Y es interesante, queridos hermanos, porque ahí ustedes pueden ver claramente el cambio que hubo en la alimentación. Y miren, bueno, aquí están un poco grandes, ¿no? Pero ustedes ven que ese hombre, Adán, que vivió 930, ahora aquí a su generación, ¿cuánto se le disminuyó la vida? Miren tan interesante aquí, esta es una superposición de la vida de los patriarcas. Entonces, Adán vivió 930 años. Adán vivió a la vez que Set, que Enoc, y hasta alcanzó a conocer a Matusalén. De manera que Adán le daba clases sobre cómo sucedió la caída a 7 generaciones sucesivas. Y finalmente nosotros vemos que aquí Abraham vive 175 años, Isaac 180, Jacob 147 años. ¿Hubo diferencia en el promedio de vida? Absolutamente, claro que sí. Y leamos este salmo, Salmo 90. Hoy en día, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién escribió esto? Salmo 90. ¿Quién escribió ese Salmo 90? ¿Quién? Abran el Salmo 90 y miren en el encabezado. Ahí dice Moisés. Moisés escribe el Salmo 90. Moisés escribe el Génesis, Éxodo, escribe el Pentateuco. Y Moisés mismo está diciendo, ya en mi tiempo, el tiempo estaba el pueblo de Israel en Egipto, los días de ellos, los más robustos eran 80 años. ¿De cuántos años murió Moisés? 120 años. Así que Moisés fue más que robusto, porque ya en esos años, o sea, llegar hoy a 70 años es una proeza. Y yo creo que los niños dicen, ay, ese viejito, esa viejita, no, eso no. Y los miramos como algo raro. Pero ya en ese tiempo ya vivían eso. Sabemos que el pueblo de Israel entró al Egipto para sobrevivir.
Allí estuvieron por un gran periodo de tiempo, estuvieron allí unos 215 años. Estuvieron, y al salir, Dios les envía a Moisés para que los lleve, los guíe a la salida del Egipto. Y resulta que tan pronto ellos salen de allí de Egipto con costumbres egipcias. Ellos estaban acostumbrados al sazón egipcio, estaban acostumbrados a los platos egipcios, aunque trataron de no contaminarse mucho, pero ciertas cosas de Egipto les gustaban. Y en Egipto se comían ciertas cosas que Dios quería quitarles. Dice en Éxodo 16, 1 y 2, dice que partió de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Entonces, 2 meses y medio después de salir de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Yo venía anoche, en la tarde, venía viendo el desierto y pensaba, decía, pues hasta tienen razón, ¿no? Porque vean cómo es ¿qué se produce en este desierto? Y luego comencé a ver unas casitas ahí, y dije, no hay ninguna diferencia en estas casitas y el desierto. Las casas, estamos en un desierto. Y ellos estuvieron allí y dicen, miren, teníamos la abundancia en Egipto, usted nos saca al desierto. Y hicieron muchas acusaciones. Y dice la historia aquí que el Señor le dice a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. El Señor les iba a dar una prueba. Dice que les envió maná. Ellos salían todos los días a recoger porción para ese día. Si guardaban para el otro día se les dañaba, pero en el 6º día guardaban doble porción y no se dañaba. Y ese sabor de ese maná era como de hojuelas con miel. Y lo molían, lo asaban, lo preparaban de varias formas. Y es interesante porque el Señor le dice a Moisés: les voy a dar carne en la tarde para comer y en la mañana hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ya conocemos la historia. El Señor les mandó un animalito, codornices. Son como pollitos, ustedes tal vez los han visto, pequeñitas, son unas gallinitas y tienen unos huevitos pequeñitos y vinieron codornices, cubrieron el campamento. Por la tarde descendió rocío alrededor del campamento y Dios les dio comida ese día, por solo un día, y comieron a gusto y el Señor no los castigó. Es interesante. El Señor les dijo: coman las codornices y ya. Y dice que ellos, después de que pasaron las codornices, dice, viene el rocío, cesó de descender, una cosa sobre la faz del desierto, menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Aquí el Señor les envía el maná. Yo venía comentando con unos hermanos que estuve en Chiapas hace unos meses atrás, en julio, y una madrugada que salimos hacia una región llamada Palenque, y me extrañó que cuando salíamos de la ciudad veíamos gente recogiendo algo y echándolo en una bolsa, pero eran cantidad de gente a la orilla de las carreteras o en las estaciones de gasolina. Había luz
Y ellos recogían y yo me quedé mirando y eran unas hormigas voladoras. Y ellos recogían y guardaban en esas bolsas, pero tenían algunos más, otros menos. Y después el hermano me dice, esas son hormigas chicatanas. Esas hormigas ellos las preparan y las comen. Y dije, ¿cómo sería cuando venía el maná? Yo me imagino la gente también allí, antes de la salida del sol, recogiendo su maná. Y después el Señor le dice a Moisés, Moisés dice al pueblo, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. El Señor da una orden que hay que guardar una vasija con maná como testimonio para los descendientes. Si nosotros nos consideramos parte del pueblo de Dios, es testimonio para nosotros. Esto es Éxodo 16. ¿Qué sucede en Éxodo 20? Hermanos, ¿qué sucede en Éxodo 20? Se les da la ley de Dios. Ahora ellos saben de la voluntad expresa de Dios. Salen del Egipto, no tienen idea de lo que Dios quiere para ellos. Piden carne, el Señor les da la carne por un día, luego les da el maná y ahora llegan al monte Sinaí, donde se les da la voluntad escrita de Dios. Con su propio dedo Dios escribe las tablas de piedra, les da los 10 mandamientos y ahora ellos tienen conocimiento. Y es por eso que dice el apóstol Pablo que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora manda a los hombres que se arrepientan. Dios, cuando somos ignorantes de sus condiciones, Él pasa por alto eso, pero una vez que sabemos, ya no lo puede pasar por alto. Veamos ahora que el pueblo sabía qué hace. Un año después, el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes. Un año, prácticamente. Números 10. La nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado. Vean, una clase de carne. Alguien dice, no, es que el pescado no es carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, cebollas, ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná en nuestros ojos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Despreciando el alimento que Dios les daba diariamente. Pero queremos carne. ¿Qué carne? Pescado. No hay pescado, estamos en el desierto. ¿Cómo vamos a sacar pescado en el desierto? Y Moisés, muy preocupado, le dice al Señor, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí. No era simplemente pidiendo, lloraban diciendo, danos carne que comamos. ¿Cuántas personas iban en ese desierto? Yo sé que tal vez alguno dice, ay, esta iglesia de Las Vegas, tratar con ellos es tan difícil, y son 10, 20 personas. Ahora imagínense 2 millones de personas. Que eran 600,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pónganle que cada hombre estaba casado y tenía 1 o 2 hijos, y así, por poco eran unos 2 millones, y lloraban pidiendo carne. Por eso es que Moisés dice, ¿cuántas vacas, cuánto ganado voy a poder yo darles? Al pueblo dirás, le dijo el Señor, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Miren esto, Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día. La primera les dio ¿cuánto? Un día. Ni 2. Ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por la nariz y la aborrezcáis. Vean tan interesante. Por cuanto
menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Miren tan interesante. El Señor se molestó bastante. Esto es Números 11, 18 al 20. Y dice que vino un viento de Jehová y trajo nuevamente codornices del mar. Las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Hermano Villegas, ¿cuánto puede caminar una persona en un día? Si usted, digamos, una persona, camina en 1 hora, ¿cuántas millas puede caminar una persona? ¿4 millas? Entonces póngale 12 horas, por ejemplo, digamos que está hablando solamente del día. Digamos más de 40, imagínense la cantidad para 2 millones de personas. Un día de camino de cualquier lado y 2 codos sobre la... ¿Cuántos son 2 codos? Casi 1 metro, ¿no? Entonces, un codo tiene alrededor de 50 centímetros, es casi 1 metro. Entonces, imagínense, 1 metro de codorniz por un día de camino, a cualquier lado del campamento. Yo les pregunto, a ver, los niños deben saber esto. ¿De dónde creó Dios las aves? Entonces es en Génesis 1. Recuerden que nos encanta mucho el Génesis. ¿De dónde salieron las aves? Del cielo. Cuando Dios creó, cuando hizo la creación. Recuerden que Él hizo animales, Él hizo a Adán y Eva de la tierra, Él hizo las bestias también en el 6º día de la tierra, pero las aves y los peces, ¿de dónde los creó? Génesis 1. Él dijo, produzcan las aguas. Dios hizo un milagro. ¿Dónde estaban ellos? En el desierto. Y ahora vinieron codornices. Dice que el pueblo estuvo levantado todo aquel día, toda la noche, todo el día siguiente, miren, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones. En algunas versiones dice en toneladas. ¿Cuánto es? Si ustedes tienen ese dato. Dice, el que menos recogió no menos de 2 toneladas. El que menos. Y las tendieron para así a lo largo alrededor del campamento. Entonces, imagínense, dijeron, ya el Señor no nos va a volver a dar, tenemos que aprovechar, y las tendieron para secarlas porque si no eso se daña, se pudre. Entonces, imagínense ustedes. Y dice ahora, Números 11, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuera masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Por qué se enojó el Señor si Él les dio? ¿Por qué? La primera vez no les castigó y ahora sí. ¿Por qué? Tenían el conocimiento. Y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hattaava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Kibroth Hattaava quiere decir tumba de los codiciosos. Y el apóstol Pablo, hablando, dice que de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué es la codicia? Dice Romanos 7:7, que pues diremos, la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿La codicia es qué? Pecado. ¿Y qué es la codicia? Un deseo vehemente de algo, ¿no? Entonces por dicen, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no, bueno, es que yo quiero es esa. No me interesa, ahí hay 100 mujeres solteras, pero yo quiero la del prójimo. ¿Sí?
No codiciarás los bienes no, pero es que yo quiero ese. El Señor les dijo, hay alimento, pero es que yo quiero el pescado, yo quiero la carne. Entonces el Señor dice, eso es pecado. En el Salmo 78 dice que ellos pecaron. ¿Por qué? Se rebelaron contra el Altísimo, tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Ese es el problema. Porque el Señor tenía otros planes con ellos, pero ellos tentaron al Señor. Dice más el mismo Salmo: movió el solano, trajo con su poder el viento sur, hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron. Les cumplió su deseo, no era el deseo del Señor, era su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. En algunos lugares, en algunas versiones dice, mató a los más gordos. Tal vez los más glotones. Hermanos, el deseo de ellos, esa codicia, hizo que ellos no pudieran alcanzar el ideal de Dios. Ahora entran a la Canaán y dice, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste, podrás comerla. Entonces en inglés hay una palabra que se llama lust, o sea, es como este mismo deseo vehemente, esa codicia. Como ellos quisieron comer carne, él dijo, bueno, ya que quiere, como cuando el niño berrinchudo hace un berrinche, el papá, pues haga su berrinche. Ustedes recuerdan la historia de Balaán. Balaán, el Señor le dijo, no vas a ir allá. Y él le dice, ay, no, es que el Señor no me deja. Luego vuelven y le traen más presentes. Dice, voy a orar al Señor a ver si el Señor me deja. El Señor le dice, no vas a ir. Vuelven con más, voy a orar para ver. El Señor le dice, bueno, va, ve, entonces ve. Y eso es el mismo caso. Por ese deseo, nosotros vemos que en el arca, en el tiempo de los reyes, no había sino las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb. Faltaba la vara de Aarón y faltaba la urna con el maná, porque ellos no aceptaron de corazón esta reforma dietética. Sin embargo, nosotros tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Elías. Antes de ir al cielo se dice que el Señor lo mandó allí al arroyo de Querí. Y en el arroyo dice que los cuervos le traían pan y carne y él tomaba agua del arroyo, porque no había más de dónde. Después de esto, está en Primera de Reyes 17, 3 al 6. Después de esto, el Señor lo envía con una viuda que estaba juntando ya unos leños para comer y morir. Y el Señor le dice a través de Elías a la viuda, prepárame a mí primero. Y la viuda dice, pero esto es para mí y mi hijo. Pero él le da la promesa, esta viuda cree en la promesa y alimenta a Elías con pan, aceite y agua. Y después de esto, sabemos en 1 Reyes 19, que Elías es alimentado directamente por ángeles del cielo que le traen una torta cocida bajo las ascuas y agua, y durante ese trayecto dice que Elías puede caminar 40 días con ese alimento que le dieron los ángeles. También tenemos el ejemplo de Daniel y sus compañeros allí en la corte babilónica, donde ellos simplemente pidieron agua y legumbres. Y hablaba con unos jóvenes, les decía, jóvenes, vean, usted le pone una Coca-Cola a un gato, no se la toma. ¿Sí? Usted le pone una soda a un gato, no se la toma, a un perro no se la toma. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Todo tiene que ser dulce, todo tiene que ser soda, es peor que los animales. Y aquí nosotros tenemos el ejemplo de estos jóvenes. Tenemos también el ejemplo de Juan el Bautista. Sé que Juan el Bautista tenía una dieta vegetariana.
Juan comía algarrobo y miel silvestre. Y esa dieta de Juan el Bautista constituía una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería que prevalecía en esos tiempos. Se dice en Oseas 12:13 que por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Moisés. Y por un profeta fue guardado. El pueblo adventista está representado también como el Israel moderno. Y el pueblo adventista fue llamado del Egipto moderno, a salir del Egipto. Y al igual que el pueblo de Israel, el Señor le proveyó un profeta. Y ese profeta es el que hace salir a Israel de Egipto, y a través de ese profeta, si el pueblo oye la voz de ese profeta, va a ser guardado. Aquí en el conflicto de los siglos, dice que la historia del antiguo Israel es un ejemplo de lo que experimentaron los adventistas. No vamos a leer todo, pero en el Apocalipsis vemos que nuevamente se abre el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un grande terremoto y grande granizo. ¿Y qué se vio allí? El arca. ¿Qué hay en esa arca? Dice el apóstol Pablo, dice esa vara que está en el lugar santísimo, tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esta arca, ustedes saben que nadie sabe dónde está hoy en día. En el tiempo de Jeremías se escondió antes de que los babilonios se la llevaran y comenzaran a exhibirla por todos lados. Un grupo de hombres fieles fueron a esconderla para nunca más ser devuelta al pueblo de Israel. Pero en estos días ha sido restaurada espiritualmente al pueblo que debe llevar esa arca. Ese pueblo se caracteriza por tener esas marcas de distinción. Es un pueblo que acepta la reforma dietética de Dios. ¿Qué cosas había de comer en el arca? El maná y almendras. Y está también, aceptan la dirección de Dios, son un pueblo que sigue, es un pueblo organizado, y es un pueblo que guarda los mandamientos. En el año 1863 se da el mensaje de reforma pro salud al pueblo adventista a través de la señora Elena de White, y dice ella que la luz que Dios ha dado, la parte de aquí abajo, y que continuará dando sobre el asunto de los alimentos, ha de ser para el pueblo hoy lo que el maná era para los hijos de Israel. Si nosotros seguimos esa luz, si nosotros aceptamos esa profeta, vamos a ser guardados, al igual que fue guardado el pueblo de Israel. Dice más: deben verse mayores reformas entre nuestros hermanos que pretenden esperar la segunda venida de Cristo. La reforma pro salud ha de hacer entre nuestros hermanos una obra que todavía no se ha hecho. Hay personas que debieran estar despiertas ante el peligro de comer carne, pero continúan consumiendo carne de animales, poniendo en peligro su salud física, mental y espiritual. Muchos que están hoy solo medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. Alguien dice: bueno, pero estamos en la reforma, aquí nadie come carne. Pero tenemos unos hábitos a veces muy perjudiciales. A veces consumimos azúcar, y el azúcar es más perjudicial que la carne. Si ustedes vieron les mostré ese vaso sanguíneo, ¿saben que esa aterosclerosis no se causa por el consumo de carne? Se causa por el consumo de azúcar.
Es interesante. Después podemos hablar en la tarde más sobre salud. Elena de White dice más: he consagrado mi mesa, la he limpiado de carne. Para disfrutar de una solidez física y mental es mejor abstenerse de vivir a base de carne. Hasta donde sea posible, debemos regresar al plan original de Dios. Desde ahora en adelante, mi mesa estará libre de carne de animales muertos. El pueblo de Dios debe tomar una clara posición en cuanto a este mensaje. Hay muchos más textos que me gustaría leer, pero voy a leer este de Primeros Escritos. Ya cuando estemos en el cielo, vemos que no va a haber matanza de animales. Elena de White dice en Primeros Escritos que vio una mesa de muchos kilómetros y allí vio el fruto del árbol de la vida. Vemos que se restaurará esa propiedad que nos fue quitada. El maná, almendras, higos, granadas, uvas, muchas otras especies de frutas. Entonces aquí tenemos cereales. ¿Dónde está el cereal? Maná. Es el cereal del cielo. Frutas, ahí están. Y están las nueces. Ahí están las almendras. Es tan interesante. Y se restaurará esto al pueblo escogido de Dios. Hermanos, cuando el pueblo de Israel entró a la Canaán terrenal, tenían una orden. ¿Cuál era? Marchar en pos del arca, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Ellos veían a los levitas llevar el arca y debían seguirla. Y nosotros, si queremos entrar en esa Canaán celestial, debemos marchar en pos de esa arca. Debemos saber distinguir qué hay en esa arca y qué pueblo lleva esa arca. Si ese es el pueblo en el que estamos, sigamos. Si no es ahí, busquemos dónde está ese pueblo. Dice Testimonios para los Ministros que Satanás quiere evitar que se nos reproche y que dejemos al lado nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Y ese pueblo, queridos hermanos, ese pueblo debemos identificarlo. Es un pueblo vegetariano, es un pueblo organizado y es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, los israelitas no aceptaron de buen grado la reforma pro salud. Hoy en día, nosotros como adventistas aceptamos cierta parte, pero debemos seguir progresando. ¿Por qué es tan importante? Dice que los israelitas sufrieron graves prejuicios por haberse apartado del plan señalado por Dios en cuanto a la alimentación. Desearon comer carne y cosecharon sus resultados. No alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara, ni cumplieron los designios divinos. Ellos prefirieron lo terrenal a lo espiritual y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios había propuesto que llegase. Hermanos, y ahora la pregunta para nosotros: ¿queremos alcanzar el ideal de carácter que Dios tiene para nosotros? Estamos en el desierto, estamos rumbo a la Canaán, estamos a la entrada de esta Canaán celestial. Y el Señor nos pide que sigamos el arca. Pide que aprendamos estas lecciones que tenemos en el desierto. Él no quiere que tengamos flaqueza en nuestras almas. Porque si nosotros nos atenemos a un régimen que Dios no aprueba, vendrá esto: no alcanzaremos la estatura de Cristo. Y nadie que no tenga la estatura y la semejanza de Cristo entrará a la Canaán celestial. Hermanos, que podamos nosotros hoy en día
estar dispuestos a abandonar nuestros apetitos pervertidos, a aceptar las frutas de la tierra que Dios dio a Adán y Eva en el Edén. Si los israelitas, ellos hubieran estado dispuestos a negarse a la satisfacción del apetito en obediencia a las restricciones divinas, la debilidad y la enfermedad habrían sido desconocidas entre ellos. Sus descendientes habrían poseído fuerza física y mental, habrían tenido claras percepciones de la verdad y del deber, un discernimiento agudo, un juicio sano, pero no estaban dispuestos a someterse a los requerimientos de Dios y dejaron de alcanzar la norma que Él había establecido para ellos y de recibir las bendiciones que habrían sido suyas. Murmuraron bajo las restricciones de Dios y codiciaron las ollas de carne de Egipto. Dios les permitió tener carne, pero esto les acarreó una maldición. Esto queda de ejemplo para nosotros. ¿Queremos tener percepciones claras de la verdad, un discernimiento agudo, un juicio sano? A veces escucho que dicen, ay, pero es que yo estoy viejo, ya no me entran, no me puedo aprender un versículo de memoria. No me aprendo nada, no se me queda nada. No, eso es para los jóvenes. Hermanos, dice la Biblia que Moisés, en el tiempo en que ellos vivían, 80 años, los más robustos, Moisés vivió 120. Y cuando Moisés subió el monte para morir, dice que lo hizo con un vigor increíble. Dice, sus ojos no se oscurecieron, dice. ¿Qué quiere decir eso? Nunca le dio cataratas. Dice, y jamás perdió su vigor. Hermanos, todos vamos a morir. Pero no tenemos por qué vivir enfermos nuestros últimos años. Ni tenemos por qué ser cola. No es bueno que el pueblo de Dios esté enfermo. Y debemos aceptar, hermanos, los requerimientos de Dios y alcanzar la norma que Él quiere para cada uno de nosotros. Aprendamos estas lecciones, queridos hermanos, y estemos dispuestos a aceptar y avanzar. Ya hemos dado un paso muy grande, dejar los alimentos carnes. ¿Qué paso sigue? Tal vez en la tarde podemos estudiar. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo y mi oración.